Buenas noches y bienvenidos. Domingo a las 8:45. Es un gusto estar con ustedes y presentarles el día de hoy los hechos más relevantes ocurridos a lo largo de la semana. Mucho de qué discutir, mucho que comentar. Y vamos a empezar primero dándole el saludo a Claudia Méndez Arreaza. ¿Qué tal? ¿Cómo están? A Paolo Hurtado. Buenas noches. A Pedro Trujillo. Buenas noches. Ha vuelto Pedro Trujillo, miren. ¿Cómo que ha vuelto? Eso es algo, yo nunca me es algo de desaparecí. celebrar. Y vamos a darle la bienvenida también al doctor Carlos Augusto Rodas, quien es el jefe de Medicina Forense Metropolitana del Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Él ha estado a cargo de la sede transitoria, perdón, de la morgue transitoria del Cambrai. Esta tragedia que ha enlutado a Guatemala ha requerido que se instale una morgue específica en la cual se han conservado los cuerpos que han sido rescatados y en la cual también se procura hacer la averiguación, la identificación de a quién pertenecen cada uno de los restos. Arrancamos con Claudia Méndez planteando la primera pregunta al doctor Rodas. Pero antes de entrar de lleno a esa pregunta, vamos a escuchar una nota que nuestros compañeros fueron a levantar a esa morgue transitoria, como la ha llamado Juan Luis. La historia es esta: hemos visto a través de los medios de comunicación las imágenes de lo que ocurrió fuera, pero hay una historia, bueno, hay miles de historias, doctor, tenemos entendido y hemos sabido de lo que ocurre allí dentro de esa morgue. Veamos esta nota y volvamos luego con la entrevista de lleno. Bajo estas toneladas de arena y tierra se quedaron 250 sueños sin poder realizarse. Uno de ellos fue el del seleccionado de squash, Juan Bonilla. Como él, cientos de personas, entre ellos varios niños y niñas, sucumbieron ante el derrumbe. Los familiares de los que encontraron los cadáveres tienen la suerte de darles cristiana sepultura, pero antes deben estar seguros que esos cuerpos son de sus familiares. El INASIF ha trabajado día y noche contra el tiempo para identificar a los fallecidos. Se ha manejado a través de huellas, es decir, peritos expertos en lofoscopía del laboratorio de INASIF usan esta herramienta llamada AFIS, que lo que hace es comparar las huellas que nosotros ingresamos de la persona fallecida versus las huellas que se encuentran en el sistema o en la base de datos de RENAP. Las únicas tres metodologías o maneras forenses de identificación que maneja el instituto es a través de huellas, a través de odontología forense y a través del ADN. Sin embargo, en el tema del ADN, como todos sabemos, es más costoso para el instituto, es más tardado y necesitamos que un familiar nos dé una toma. Hasta ahora hay 32 cadáveres sin identificar. La mayoría son de niños y niñas. A ellos es más difícil reconocer. La cantidad de cadáveres que llegó a la morgue instalada en Santa Catarina Pinula fue de tal magnitud que se necesitó de urgencia hielo para preservar los cuerpos. Pero todavía hoy los expertos trabajan con cuerpos que ya están en estado de putrefacción avanzado y además tienen que saber de quién son las partes que los socorristas les han llevado. Vamos a estar haciendo tomas a los familiares para poder comparar el ADN del menor que nosotros tenemos en esta unidad de refrigeración con el familiar para poder establecer una identificación plena. Por el estado de putrefacción que tenían los cuerpos, no se pudo correr las huellas. Un gran porcentaje de estos 30 cuerpos son menores de edad. Esto quiere decir que no contamos con huellas para poder hacer el cotejo y poder identificarlos. Mientras que en Aldea El Cambrai todos se van, los últimos en irse serán los peritos del INASIF, que tienen una de las tareas más difíciles: darle el nombre a un niño y una niña cuyo futuro quedó cortado de raíz. El doctor asentía cuando escuchaba las últimas líneas de esta nota, y es: la tarea más difícil es darle el nombre y apellido a esos pequeños cuerpos que han quedado sin identificar. Pocas veces escuchamos las historias de lo que ocurría detrás de esa puerta, detrás de esos telones, pero sabemos que ustedes se han sometido a jornadas maratónicas, a una tarea desgastante, y que ha logrado el cuerpo de médicos que trabaja allí junto con los familiares de las víctimas una empatía, una identificación de tal grado que quienes trabajan en su equipo se han identificado personalmente con esa batalla de identificar hasta el último cuerpo hallado. Doctor, cuéntenos cómo fue trabajar estos días desde el 2 de octubre hasta ahora en esa morgue transitoria. Bueno, el primer sentimiento fue avasallador: llegar a la zona de impacto, los cuerpos de socorro trabajando,
se instaló una morgue provisional a escasos metros de la zona de impacto. Tuvimos que trabajar en el suelo, en lo que se iban organizando los servicios. Los primeros cuerpos en identificarse pues eran cadáveres recientes, estaban en su mayoría completos, con grandes signos de trauma. Algunos cadáveres estaban deformes, pero pues con todo y eso era relativamente sencillo el proceso de identificación. Contamos con una unidad móvil de RENAP que se ubicó a la par de la morgue, de tal suerte que podíamos hacer cotejo de huellas. Estábamos consiguiendo, por ejemplo, ellos nos imprimían los certificados de asiento de DPI o los certificados de nacimiento de los menores para que nosotros pudiéramos empezar a ver cómo estos certificados traen foto, entonces se podían hacer comparaciones de rasgos faciales que nos pudieran ayudar a identificarlos. Al principio fue algo caótico, había mucha gente aglomerada alrededor del área de la morgue, estábamos en un área de riesgo, no sabíamos si podía haber un derrumbe en proximidad de donde nos encontrábamos, y entonces ese mismo viernes, en coordinación con la municipalidad, se acordó que trasladáramos los cuerpos identificados a una bodega nueva que tiene la municipalidad cerca del mercado y que ellos entregaran los cuerpos ahí para evitar que los familiares que habían sobrevivido al desastre pudieran ser víctimas de un nuevo derrumbe. Entonces de esa manera desconcentramos la cantidad de gente que estaba alrededor del área de impacto y posteriormente el día sábado se tomó la decisión de trasladar la morgue de una vez a esta bodega. Cuando fue la cúspide de la emergencia, escuchamos llamados para donar víveres, agua, pero también reactivos para INASIF. Yo nunca había escuchado algo así. Quisiera que usted lo explicara a qué se debe y cómo les fue con esa colecta. El punto es que hay diferentes disciplinas que nos ayudan, disciplinas forenses que nos ayudan a establecer la identificación forense de las personas. Tenemos la dactiloscopía, odontología forense, antropología forense, medicina forense, que lo que hace es buscar características individualizantes en el cadáver y compararlas con los datos que refiere la familia. De tal suerte que al haber coincidencias, que hayan correspondencias, entonces entre más correspondencias tenemos, hay un mayor grado de certeza de la identidad de las personas. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo o cuando nos enfrentamos al problema de los segmentos corporales, que dicho sea de paso, actualmente tenemos en custodia 79 segmentos corporales de personas de diferentes edades. Entonces ya la identificación... sobre todo. Hay de todo, hay de todo. Entonces, en ese caso es necesario recurrir a la genética para poder establecer asociaciones entre segmentos corporales que forman parte de un mismo cuerpo y luego asociarlo a un familiar que está reclamando el cuerpo. Es decir, que tenemos el trabajo de armar el rompecabezas de todos estos segmentos corporales, establecer el número mínimo de individuos que hay en esos 79 segmentos. Tenemos que tener presente que muchas familias reclamaron los cuerpos mutilados, cadáveres que iban sin extremidades superiores, sin extremidades inferiores, y eventualmente dentro de estos segmentos vamos a tener esas extremidades. ¿Y los reactivos eran? Los reactivos son para correr las pruebas de ADN. Se recuerdan que inicialmente se hablaba de que eran entre 600 y 800 las víctimas del desastre y paulatinamente el número fue bajando. Actualmente, para el día viernes se tenían contabilizados 196 cadáveres que habían ingresado a la morgue y logramos asociar segmentos en 6 cadáveres más, es decir que en total tenemos por el momento individualizados 202 cadáveres. ¿Qué circunstancias se dan, doctor, ahí para que tome esto una dimensión especial?
pareciera que 2 semanas es muy poco tiempo para que no se pueda identificar a personas. Se han dado otras circunstancias, digo yo, humedad, la tierra, en esta clase de desastres que sea distinto a otros, que complique el proceso este que estamos hablando de identificación. Mire, la principal complicación es el desmembramiento. Y aunque algunas personas han achacado este desmembramiento al uso de maquinaria, debo decirles que muchos cuerpos fueron desmembrados en el momento del desastre. La fuerza de la caída de la tierra sobre las propiedades, la infraestructura colapsó, aplastó a sus habitantes, hubo desplazamiento de estructuras. Entonces, no podemos achacarle todos los problemas de desmembramiento a las técnicas de rescate, sino que son parte inherente del desastre. Y las técnicas de recuperación de los cuerpos eran indispensables, es decir, utilizar maquinaria pesada para mover esas toneladas de tierra eran lo único que permitía recuperar algunos cuerpos. Acuérdense que estábamos peleando contra el tiempo. Es decir, generalmente después de 72 horas las probabilidades de éxito de encontrar a una persona con vida caen drásticamente. Aunque se han dado casos milagrosos que 8 días después se logran rescatar personas vivas, en este caso era un derrumbe, las propiedades quedaron inundadas de tierra y la probabilidad de que murieran soterrados, asfixiados por soterramiento, eran muy altas. Entonces, yo creo que la conducta que se siguió era la adecuada dadas las circunstancias. Arrancaba la nota señalando a ese seleccionado deportivo y usted dijo inmediatamente, yo fui quien lo reconocí. Y sé que parte de su equipo también se ha identificado con todas las familias y muchas veces estas técnicas tan científicas que usted nos ha descrito se han diluido frente a la conversación que los médicos han desarrollado con padres, hermanos y que empiezan a darles detalles para que ustedes puedan identificarlos dentro. ¿Cómo ha sido esa relación entre familiares de víctimas, entre búsqueda y que ustedes lo han tomado también como una tarea personal? Yo le diría que los primeros 2 días, a partir del viernes, el sábado y domingo, había mucha ansiedad, mucha enojo, angustia de la gente, el dolor era muy reciente y existía el temor de qué iba a pasar con los cuerpos, porque déjenme recordarles que lo que normalmente se hace es que después de 48 horas los cadáveres se tienen que inhumar, precisamente por el problema de la descomposición. Pero nosotros a partir del domingo empezamos a pedir que nos donaran hielo seco. ¿Eso permite preservar cuánto tiempo más un cuerpo? Indefinidamente. ¿Ah, sí? Sí, señor. Y eso es lo que nos ha comprado, tiempo. Estos 28 cuerpos que teníamos para el día viernes, para ese día ya tenían 15 días de fallecidos y están conservados en perfectas condiciones. Lo importante que yo quisiera resaltar es que la mayoría de las personas que tengo sin identificar hasta este momento son menores, son niños, son jóvenes. Y ¿por qué se hace más difícil identificar a los menores? Primero porque las características fisonómicas, por ejemplo, de un bebé son muy parecidas de uno a otro y tomando en cuenta ya los cambios de descomposición, cambios de coloración. Por ejemplo, no me pueden decir si era morenito o si era blanquito porque todos cambian de color a un color marrón oscuro. Entonces, no me pueden hablar de color de los ojos porque a estas alturas ya no tienen ojos y así sucesivamente. Necesitamos las pruebas de ADN. Es decir, las operaciones de localización y búsqueda finalizaron el día lunes, pero el INASIF sigue trabajando en esta morgue provisional hasta que identifiquemos a la última de las personas y para eso necesitamos que nos donen los reactivos, que es lo que estamos pidiendo, reactivos para poder hacer los cotejos genéticos que nos permitan entregar cada cuerpo con nombre y apellido. Quería retomar eso último de los reactivos, que era mi pregunta inicial. Sí, perdón. ¿Se los donaron al fin? ¿Y cuánto necesitaban que tuvieron que salir a pedirlos? ¿Por qué no se tenían abastecimiento? Ayúdenos a entender cuál es la capacidad del INASIF para una tragedia de esta magnitud.
El INASIF tiene un presupuesto muy pequeño para la cobertura nacional que tiene. Maneja alrededor de 145 millones, ¿verdad? Y instituciones que tienen menor cobertura tienen un presupuesto más alto. Los laboratorios de genética, por el hecho de que cuentan en el INASIF con los aparatos más novedosos que hay en materia de genética, necesitan reactivos que son caros, esa es la realidad. Y el presupuesto que tiene el INASIF a duras penas alcanza para cubrir la demanda que tenemos por la criminalidad común y por los casos de filiación en los juzgados de familia para filiación paterna. Entonces, nosotros tenemos previsto una cantidad de reactivos para un año, pensando en nuestro quehacer dentro el promedio de muertes que ustedes afrontan. Exacto. Y esto rebasa completamente. Exacto, sí. ¿Consiguieron la donación, doctor? ¿O se sacará un presupuesto? Actualmente, al día viernes, no nos habían comprado los reactivos. Doctor, gracias por acompañarnos hoy a las 8:45. En este momento vamos a ir a una pausa comercial, pero cuando volvamos vamos a conversar brevemente con el jefe de genética de INASIF. Vamos a hablar exactamente de la necesidad de obtener esos reactivos para poder hacer las pruebas de ADN cuanto antes y establecer la identificación de los cuerpos que aún se encuentran sin ser reconocidos por sus familiares. Ya venimos. Estamos de vuelta en domingo a las 8:45. Conversamos ahora y le damos la bienvenida a Estuardo Solares. Él es el jefe del Departamento de Genética del Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Bienvenido, señor Solares. Buen día. Hemos escuchado en el segmento anterior cómo nos explicaba el jefe de esa morgue transitoria la necesidad que tienen de los reactivos para identificar estos cuerpos que aún no son reconocidos y no pueden entregarse para que los familiares puedan sepultarlos. ¿A cuánto asciende la necesidad de esos reactivos? ¿Cuál es el total que se necesita adicionar a ese presupuesto para conseguirlos y que ustedes puedan concluir esa tarea? Bueno, esta tarea que ha sido tan difícil, que lleva un proceso de identificación humana, que hemos empezado con la parte de patología, unido con la foscopía, antropología, odontología dentro del mismo, y que finalmente viene a recaer todo en genética forense, llega a ascender más o menos arriba del 1.000.000 de quetzales. Hemos hecho solicitudes de parte de Dirección General, se han hecho solicitudes a los distintos organismos que están involucrados en esta catástrofe de la cual está afectado el pueblo de Guatemala. Hemos tenido varios acercamientos con ellos donde se han hecho esas solicitudes. ¿Para qué es estas solicitudes? Para poder devolver, hacer ese sello al deudo, de por lo menos finalizar ese duelo que tienen, porque quieren saber realmente si sus familiares están ahí para poder cerrar ese deudo. Eso es lo que hemos tenido. Se han hecho diferentes, han habido bastantes empresas las cuales han acercado para podernos apoyar, pero las cuales todavía se están en Solo se acercan pero no concretan. Pero no concretan, exactamente. Mire, yo quisiera saber lo siguiente, ¿qué es una identificación positiva? Porque llevamos todo el rato hablando de identificar. Cuando uno dice, esta persona es esta, es cuando lo reconoce el familiar, es cuando ustedes lo certifican, es cuando concurren una causa. Creo que eso es importante. Y la segunda sería, ustedes pasan, yo sé que esto puede parecer una pregunta tonta, la causa del fallecimiento. ¿Ustedes también llegan a determinar la causa? Sí, eso... Porque puede ocurrir por otras causas el haber fallecido allí una persona. Claro. Esas dos cosas, ¿cómo la dilucidamos? La identificación positiva y las causas. Pues tal como lo decía el doctor Carlos Augusto Rodas, que era el jefe de la morgue, ellos y su equipo de medicina forense sí llegan a determinar la causa de muerte, definitivamente. Es parte de su labor. Y es parte de la parte de la identificación humana, saber quién es esa persona que está ahí detrás, de la cual van a hacer un certificado de función. Todo eso es donde se empieza a crear todo este círculo multidisciplinario, donde ya empiezan a haber huellas dactilares que se llama lofoscopía. Tenemos odontología forense para poder mirar realmente, porque es una de las maneras de poder identificar a una persona. Tiene una cartilla dental, ¿qué se le ha hecho? ¿Qué lo hace distintivo del resto de la población para saber que exactamente es esta persona? Y puede llegar un familiar y decir, mire, esta no es mi familia.
O sea, se ha dado ese caso de que la identificación médica no coincide o puede no coincidir con el reconocimiento familiar. Sí, recordemos de que en este momento muchas personas están con ese impacto sobre la muerte. Muchos no lo quieren aceptar, o hay veces de que ellos, por querer cerrar el círculo del duelo, ese duelo, tratan de reconocer a otras personas que realmente no están. Por eso es de que INASIF hace estas identificaciones humanas científicas, por eso es la manera de tener que esto sea científico. ¿Por qué es necesario que sea científico? Para garantizar que estas personas realmente vayan a ser las fallecidas. Y en una situación como esta, donde queda un número de desaparecidos, ¿qué pasa si una familia, en un mediano plazo, quiere que INASIF certifique la defunción de alguien que asegura que quedó soterrado y que no hay más prueba que un testimonio verbal de alguien, incluso aunque no fuera cierto, que alguien quisiera dar por fallecido a una persona tomando como argumento el cambray? ¿Puede el INASIF extender una certificación? No, no quiero. Yo que tenga conocimiento, no. No es parte de mi especialidad, pero yo que tenga conocimiento no se puede dar este tipo de situaciones. Esta es una identificación científica donde debe haber debe haber un resto humano realmente, donde debe haber un cadáver, el cual es necesario hacer esto, que haga match y que realmente el médico pueda comprobarlo científicamente que se da esa defunción. ¿Y si no se logra, no se puede hacer. Ni con el reactivo, ni con la identificación, ese segmento humano se entierra como XX. Como un segmento humano XX. En este caso, que existen segmentos corporales que se han dado dentro de esta morgue provisional, que se tienen y que están en un resguardo adecuado, se le hace la prueba de ADN. La prueba de ADN, eso nos permite crear las filiaciones para saber quién es exactamente esa persona o a quién le pertenece esa persona. De eso se trata la prueba de ADN, no dejar esto como se decía, se entierra como XX. No, eso no hacemos en INASIF, no es de enterrar como XX, es de saber quién es esa persona, de dónde proviene y poder ayudar tanto a la sociedad a que cierre ese duelo como mantener una investigación. Yo tengo una preguntita del segmento. Cualquier segmento de un cuerpo, el ADN, ¿hasta dónde? ¿Qué me dice el ADN? El ADN me dice que tengo 93% de ser hijo de Juan Luis, pero si le han fallecido 5 hijos... No, pongo un ejemplo, es para entender hasta dónde el ADN identifica o asocia. ¿Cuán precisa puede ser Correcto, la identifica, asocia... Esto lo que crea es una afiliación. Por eso es de que la identificación humana se vuelve multidisciplinaria. ¿Por qué es esto? Porque a través, bueno, ejemplo, si en el caso se encuentre una dentadura, pues se puede saber su edad dental. Antropología, se puede saber sexo, se puede saber edad. Entonces todo se vuelve un contexto para poder revisar realmente hacia qué persona estamos dando. Esto es una materia multidisciplinaria, tal como lo decía, no es únicamente de los médicos y los genetistas, sino también involucra odontólogos, antropólogos y también los foscopistas. Esto al final es una tarea que no se tienen idea. Muchos de los que llegaban ahí con nosotros ahorita durante el desastre decían, no puedo creer que este trabajo sea tan especializado, tan único y científico, tal como se estaba manejando ahí. Y eso es algo que muchas veces no se transmite, no se mira, pero esa es la realidad. Esto es un trabajo científico, el cual involucra no a uno, sino a 5 o más profesionales. Estuardo, voy a sacar la conversación un poco de ese campo científico y también contar las historias que han llegado a nosotros y que ustedes han contado con testimonios de los familiares que les piden, vayan y busquen a alguien que tiene unos tenis de color rojo, vayan y encuentren a alguien que tiene unas pulseras así y así, y que ustedes han creado esa identificación y empatía con los familiares que buscan a sus deudos en esa morgue. ¿Cómo ha sido esa relación de todos ustedes con esta comunidad? Pues definitivamente ha sido una relación bastante objetiva y profesional, pero de manera personal, claro, es bastante dura el saber que la población guatemalteca, pues, y realmente está sufriendo, y uno es parte de esto al final, porque uno empieza a llevar esa carga emocional y esa preocupación, porque uno sabe realmente de que hay personas que están buscando. Hemos sido lo más objetivos. Y lo que hablábamos de que hay veces de que quieren identificar a una misma persona, digamos a un niño quieren identificar los 6 familias,
pero no es posible. Entonces ahí es donde entra por eso la herramienta científica, el poderlo hacer. Definitivamente sí es una carga emocional bastante fuerte, pero la objetividad de nuestro trabajo hace de que esto sea parte de nuestro profesionalismo como INASIF. Los peritos estamos bastante entregados a poder hacer nuestro trabajo de forma idónea y poder identificar a estas personas una por una, escucharlos, saber quiénes son. Lo importante de un forense es la observación, poder escucharlos, saber toda la historia antemortem para poderla relacionar con las personas fallecidas que son las postmortem. Estuardo Solares, te agradecemos mucho que nos haya acompañado a las 8:45. Vamos a una pausa comercial, volvemos dentro de muy poco para discutir más de los hechos ocurridos a lo largo de la semana. De vuelta en domingo a las 8:45, discutimos apenas unos instantes sobre esto que acabamos de escuchar. Hay una historia que se refleja en los dos expertos, el jefe de la morgue transitoria y el jefe de genética, que es, digamos, la de un perito o la de los peritos, estrictamente científica, los métodos que se siguen. Poco hablan, pero nosotros sabemos que eso es así, de una historia muy dura y más emotiva, personal, que supone el manejo de estos restos y la relación con quienes desesperadamente están tratando de identificar a familiares que murieron en esta tragedia. Qué difícil, qué tarea tan dura, y sin duda se requiere terapia para salir adelante de ella, ¿no? Sí, reflejan frente a las cámaras una personalidad técnica, explican su profesión, pero vimos que fuera de cámaras podían identificar, saber quién era quién, hablar, los escuchamos hablar entre ellos. De un niño que había tenido una operación de apéndice. Exactamente, para identificar. Pero llevaba tenis de tal y tal color, y entonces uno descubre que estos servidores públicos que estuvieron trabajando en esa bodega, que pocos vimos realmente, que nadie vio, estaban desarrollando una tarea tan titánica como la que desarrollaban quienes estaban frente a las cámaras, desenterrando y moviendo toda esa tierra. Yo creo que las cámaras enfocaron a los rescatistas, que hicieron un trabajo extraordinario, pero nos olvidamos de los que están en contacto tan directo con los cuerpos, que si se dan cuenta son los que tienen la historia más de cerca, la que por obvias razones no vamos a conocer, porque es de la gente que no logró sobrevivir, pero que los cuerpos de ellos hablan, y hablan qué estaban haciendo, de qué manera murieron, de qué manera impactó la luz sobre ellos, qué circunstancias tenían. Por ejemplo, podrían saber si una persona iba a ser madre y tal vez ni la propia persona lo sabía. Están conociendo tantas intimidades y tantas historias de esas muertes, que no dudo que será un trabajo psicológicamente muy difícil también para ellos, que a pesar de ser profesionales los ha de impactar en su vida diaria tanta tragedia. Bueno, yo esto los calificaría como los otros héroes, esos héroes anónimos que ustedes hablaban, respecto de otros héroes menos anónimos porque han estado más visibles. A mí me ha llamado la atención, independientemente de lo que usted ha dicho, una cosa que parece anacrónica resaltarlo, es la pasión por su profesión. Sí. Tener pasión por identificar cadáveres parece que es una cosa... Y servicio público. Y el servicio público. Vocación de servicio público. Porque evidentemente estos trabajos no se dan fuera del servicio público. No existe nadie que te llame. De identificación de cuerpos privados. Cuando dos personas saben, como decía Claudia, quién es quién, porque se acordaban del día, de los hermanos y de la mamá y de la hija viva en 200 personas, yo resalto la pasión. A mí me han recordado la película de Green Mile, que era este señor negro alto que absorbía males, no sé si la habéis visto, cómo estas personas absorben toda esa negatividad, porque en definitiva tienen que lidiar con ella, la absorben y la digieren. Eso es bien complicado. Yo creo que este heroísmo emocional es de destacar. Vamos rápidamente a las 8:45, domingo a las 8:45, a recordarle a usted que estamos a 8 días de ir a las urnas. En términos generales, los guatemaltecos habremos de saber, poco más o menos a esta hora, dentro de 8 días, el siguiente domingo, quién es el nuevo o la nueva presidente de la República.
A ver, tenemos ahí, que me ayude Pedro, pero esta es una encuesta... Es una encuesta sostenida desde el mes de julio de dos candidatos, el señor Morales y la señora Sandra Torres, que ahí lo que se ve, ahí vemos por semana, separada, fundamentalmente ahí se ve una tendencia. ¿Quién hace la encuesta? La encuesta la hace Felipe Noguera, tiene según la semana entre 3.5 y 4 de error, depende de la semana, y sustancialmente nos da esos resultados. Un 60 que oscila entre un 55 y un 65% para el señor Morales y un 20 que oscila entre un 15 y un 25 para la señora Torres, que traducido en papeleta real, porque aquí están incluidos votos no válidos, indecisos y tal, podríamos hablar en un término medio estándar entre 65 y 35. ¿Qué significan esos porcentajes con...? Los que están con gris son o los que dicen que no van a votar o los que dicen que no saben por quién van a votar. Por eso esos porcentajes, si los traduce ya en voto real, sería un 65 y un 35. Puesto en buen cristiano, lo que nos está diciendo la encuesta de Felipe Noguera, que es una encuesta financiada por el sector privado, correcto, nos dice que Jimmy Morales va a la delantera y que tiene muchas posibilidades prácticamente de duplicar la votación a Sandra Torres. La cuestión es, ¿cuán acertada fue la medición de Felipe Noguera antes del 6 de septiembre? Y yo debo decir que las últimas suyas que vi aún colocaban a Manuel Valdizón por encima de los otros candidatos a escasos días de las elecciones. Pero no estoy seguro, y por eso no quiero mentir, respecto de si vimos alguna medición posterior al 3 de septiembre. Es que miren, en la primera vuelta electoral realmente se dio un vuelco después que el 3 de septiembre Otto Pérez Molina abandonara la presidencia de la República y se fuera a vivir al cuartel de Matamoros. También el 27 de agosto, dos vuelcos en esas Pero el encuestas. 27 todavía fue medido. El 27 fue perfectamente medido. El 3 de septiembre yo no sé si fue medido con precisión. Por eso me parece difícil comparar con exactitud las mediciones de Noguera antes de la elección que esta. Me pareció ver en la primera diapositiva que está hecha hasta el 4 de octubre. No estaba y se estaban. No, es que no sé si tú lo recuerdas, en la primera que mostramos que el último estaba hecha hasta el 4 de octubre. Le pedimos a producción que nos vuelva a mostrar creo que nos estaban mostrando gráfica. el récord de los meses, pero entiendo que había sido hasta la primera semana de octubre que medía el sondeo. En ese caso, mientras nos buscan las imágenes, alguien esta semana del equipo de la UNE me decía que ellos, según su medición, están a 4 puntos de Jimmy Morales. Es decir, que es bastante, miren, ahí está, avance al 4 de octubre, intención de voto, y tiene un récord de meses, tiene empieza desde agosto. Julio, agosto, septiembre, y en septiembre casi por semana. Y la última está el 4 de octubre, o sea, tampoco es tan alejado. Pero de todos modos varía con la que tiene el equipo de la UNE y seguramente varía muchísimo con la que tendrá Jimmy Morales. Bueno, acuérdate que el PAN ganaba en primera vuelta. El señor Gutiérrez tenía unas encuestas en las que ganaba en primera vuelta. Habría que tomar en cuenta también el desempeño de las elecciones, es decir, esa diferencia de cerca de 200,000 votos entre uno y la otra, esa diferencia de 4 puntos que nos revela el 6 de septiembre entre Jimmy y Sandra Torres. Habría que ver cuánto se mantiene realmente esa distancia tan corta, porque hay que tomar en cuenta, por supuesto, el resto de participantes que han dejado a todos esos votantes huérfanos. La Unidad Nacional de la Esperanza confía en que su plan de movilización de votantes en los diferentes municipios del país el próximo 25 de octubre va a marcar una diferencia frente a estas encuestas. El señor Morales, entiendo yo, tiene sus principales expectativas colocadas en áreas urbanas del país, urbanas y periurbanas. Esas serían las apuestas de ambas candidaturas rumbo al 25 de octubre. Pero señores, dentro de 8 días nosotros no vamos a estar hablando ya de conjeturas, sino vamos a estar hablando de los resultados. Sí, porque en la segunda vuelta electoral se mide solamente, se contabiliza solo una boleta y los resultados van a salir bastante más rápido. Yo ahí lo que veo es puede funcionar o no puede funcionar. En el caso de la UNE, yo creo que la UNE movilizó todo lo que pudo movilizar en la primera vuelta. El problema es, ¿va a poder movilizar más? Porque por mucho que movilice, ¿va a poder movilizar más? El punto es, da igual lo que tú movilices. No sé si me explico. No es tanto la capacidad de movilización
como lo que tú tengas para movilizar. Si no tienes nada que subir al bus, da igual de los buses que dispongas. Y esa creo yo que es la esencia, no tanto la capacidad de movilización. Para mí que la UNE topó su capacidad de movilizar en la primera vuelta y por eso pasó a la segunda, posiblemente. Pero en la segunda, movilizar más, tú puedes tener todos los buses del país que no te cabe más gente de la que tú tengas para meter. Lo que pasa es que la movilización no es necesariamente de tus votantes. Vas a la comunidad y dices, señores, los vamos a llevar al centro de votación y uno esperaría como partido que sean adeptos. Exacto. Que la gente se sube a los buses. Vamos al siguiente tema. ¿O Claudia tiene algo que decir todavía? Únicamente quería decir que los medios y la cobertura de prensa poco ha reflejado por todos los hechos que han acontecido a lo largo de las 5 semanas cómo ha sido la dinámica de negociación entre Sandra Torres, Jimmy Morales con los candidatos. Allí entiendo yo que está la clave de la jugada y que no está todo cantado como que los de determinado grupo político se fueron con Jimmy Morales o los de determinado grupo político se fueron con Sandra Torres. ¿Van a salir más encuestas? Sí. Contrapoder y Canal Antigua habrán de ofrecer su única encuesta de la segunda vuelta el próximo día jueves. Ese es el día en que habremos de conocer cuál es el resultado de la medición electoral. Señores, vamos rápidamente hasta Honduras. Me parece que ahí se encuentra en este momento el epicentro de un terremoto que afecta prácticamente a toda la región centroamericana. Y yo me pregunto si incluso más allá, estoy hablando del Caribe, y habrá algún otro país que podrá sentirse cuyas élites puedan sentirse igual de concernidas por lo que ha ocurrido en aquel país. Miren, esa es la imagen de Yankel Rosenthal, el presidente de un club de fútbol hondureño de San Pedro Sula, que fue capturado por la fuerza pública estadounidense cuando aterrizaba en un aeropuerto privado de Miami. Pertenece a este clan, a esta familia de los Rosenthal, que está encabezada por Jaime Rosenthal, ex vicepresidente de esa nación, que hasta hace apenas 4 o 5 días era propietaria, se calculaba su fortuna en poco más de $1 millardo. Sin embargo, vinculados el señor Jaime Rosenthal, su sobrino Yankel y su hijo Yanni con actividades de narcotráfico, su fortuna parece haberse esfumado en prácticamente unos pocos días. Honduras ha ordenado el cierre del Banco Continental y los cuentavientes de ese banco están recibiendo en otras 4 instituciones bancarias el importe de sus depósitos, porque el banco fue cerrado completamente. De las 62 propiedades entre empresas y negocios y propiedades privadas también, que se le atribuían al clan Rosenthal en aquella nación, una de las familias, por supuesto, más ricas y poderosas de Honduras, el Estado se ha hecho ya cargo, ha controlado por lo menos 24. Hay plantaciones de palma africana, hay firmas textileras, 2 ingenios, una planta empacadora de carne. Es una gran fortuna que ha sido prácticamente diluida o que ha quedado congelada por una acción punitiva de la justicia estadounidense que ha declarado a los Rosenthal como socios de unos, o como colaboradores de unos narcotraficantes de apellidos Rivera Madariaga. Yo lo voy a decir rápidamente, lo hemos comentado ya fuera de cámara, pero hay una entrevista hecha a un experto mexicano, David Martínez Amador, en el diario El Periódico el viernes, que refleja 2 condiciones o 2 claves para entender todo lo que está sucediendo. Primero, los intereses de Estados Unidos fincados en el Triángulo Norte Centroamericano, que hay que tener presente que lo que ha sucedido y lo que está sucediendo en estas 3 naciones presenta una agenda, un interés y un esfuerzo de la justicia estadounidense por erradicar completamente todos los mecanismos, las organizaciones y compañías que han colaborado con el narcotráfico. Y lo segundo, voy a darle el tiempo a ustedes para que comenten Yo solo más sobre esto. rápido la entrevista que le hizo un diario hondureño a Jaime, el patriarca, donde dice que en efecto le dieron dinero en préstamos a los Rivera Madariaga para comprar ganado, para sembrar palma africana. Para montar un zoológico. Para montar un zoológico, también para... Un parque acuático también, ¿no? Sí, ese parque acuático que era para fomentar el turismo, y dice que cualquier banco del mundo no está libre o no conoce a todos sus clientes a detalle. La defensa de la familia hondureña en este momento es, nosotros sí tuvimos relaciones con ellos comerciales. Y si no, que nos investiguen. Mira, aquí hay 2 cosas. Yo creo que estas cosas se ven desde la perspectiva de la verdad sensacionalista, pero se oculta la verdad estratégica, que son 2 verdades o 2 puntos de vista distintos. Es decir, que esto sea un hecho,
pues yo no tengo elementos para decir que no lo sea. Que la justicia norteamericana haya detectado transacciones sospechosas y tal, no tengo nada para decir que no lo sea. Y que el señor Rosenthal pueda estar implicado en temas de narcotráfico o crimen organizado, tampoco tengo nada para... Pero tampoco tengo nada que me lo confirme. O sea, puedo aceptar eso. Pero también hay una verdad que no es sensacionalista y no dan los medios. La verdad es que Estados Unidos esto lo sabe desde hace 25 años, como sabe todo lo que ocurre en el mundo hace 25 años. Estados Unidos apoyó a Saddam Hussein durante un montón de años hasta que le dejó de ser útil y murió. Estados Unidos apoyó la dictadura pakistaní hasta que le dejó de ser útil. Estados Unidos ha apoyado a los dictadores en América Latina hasta que le han dejado de ser útil. ¿Y tú dices que Estados Unidos ha vivido con los Rosenthal contento hasta hoy? Hasta hoy. No contento, pero... Es decir, no contento, útil. Entonces aquí hay dos verdades. La verdad esta, que no dudo que sea, no tengo por qué dudar, y la otra verdad que es que hasta ahora me serviste, y eso es lo que a mí me preocupa, esa línea de fracción, porque el malvado es malvado siempre. Lo que no puede ser el malvado es malvado cuando ya no deja de ser útil para mí. Estás llegando al punto que es el que justamente en ese momento inquieta a todas las élites centroamericanas, es Estados Unidos está quebrando el espinazo de la élite hondureña. Le está diciendo a esa élite y le está mandando un mensaje a Centroamérica, cuidadito señores. Y por supuesto, Estados Unidos tiene un cierto poder, en este caso lo demuestra así, que es capaz de desconfigurar una élite tradicional en una nación como Honduras. Claro, ese es el punto. El punto es que Estados Unidos aplica unas normas fuera de sus fronteras donde la teoría de Jacob del derecho penal del enemigo es clara, y dentro de sus fronteras aplica una teoría de la defensa de los hechos civiles y políticos de sus ciudadanos, y eso es irreconciliable desde la pura teoría. Pero el mensaje yo comparto con Pedro. Claro, es que el mensaje es muy claro, que el mensaje es que surja otra élite que yo voy a apoyar hasta que a mí me interese. Yo comparto con Pedro la necesidad de plantear esa pregunta. ¿En qué momento se convirtieron malos? ¿En qué momento dejaron de ser buenos? Y ocurre este parteaguas. Pero yo creo que a ese análisis hay que sumarlo uno que es fundamental. ¿En qué momento también las élites tradicionales o los negocios tradicionales coludieron con los negocios ilícitos para formar esta cadena? Creo que es una pregunta también válida. Con el poder económico. Porque es una familia no solo importante económicamente. No da para más, tenemos que pasarle la estafeta a nuestros compañeros de Destino 2016. Muy rápidamente usted va a encontrar una discusión con Mario Leal, el candidato a la vicepresidencia del Partido Unidad Nacional de la Esperanza. Entiendo que Jafet Cabrera del partido FCN Nación ha dejado sin responder la invitación para que participara el día de hoy en una discusión entre los contendientes vicepresidenciales, los compañeros de fórmula. Por supuesto, esperamos tanto a los candidatos como a usted el próximo día, martes 20 a las 8 de la noche, en el debate presidencial de Canal Antigua. Gracias por acompañarnos. Por favor, siga con nosotros en Destino 2016.